¿Dónde se Hay cuatro, o sea, hay tres alumnos. ¿Lo de allá arriba usted? Aquí ahí dice participante cuatro, pero uno es usted. Hay tres alumnos. Ya, perfecto. Sí, ya está grabando. Gracias. Este también, y el micrófono también. Ya. Perfecto. Voy a entrar en la sala de nuevo. Perfecto. Buenos días. Si hay muchachos online, voluntarios por supuesto, como ya saben el paro continúa, pero las clases también deben continuar, deben desarrollarse. Así que voy a enganchar con lo último que vimos de primitivas en la clase del viernes recién pasado, con un compromiso pendiente. A ver. Cuando uno tiene un punto y le traza la pendiente, uno sabe que f' en este punto x es igual al límite de delta y partido por delta x cuando delta x tiende a cero, en el límite. En consecuencia, delta y partido por delta x es igual a, o es aproximadamente igual a f' de x más un epsilon, que es un error, un epsilon de x o un epsilon de 0, o lo que se llamaba en las aproximaciones de Taylor un pequeñísimo error. Y en consecuencia delta i es igual a f' por delta x más epsilon por delta x. Esto de aquí es x más delta x y esto es el delta x. Lo estamos viendo macroscópicamente. Eso es en un infinitésimo. Esto es f de x. Esto es f de x más delta x. En consecuencia, esto de aquí, ese es delta i. Así que este mismo delta i se compone de dos partes. Digamos que esto es A, B y C. Esta parte de aquí sería el epsilon por delta x, que es el error que uno cometería si con esta aproximación de primer grado dijera que el valor por la función es como el valor por la tangente. Comete ese error. Y esto de aquí, si ustedes se fijan, BA partido por delta x, BA partido por delta x, ¿qué sería? Es la tangente de este ángulo. Pero la tangente de este ángulo, alfa, es la derivada. Así que esto de aquí es f' x por delta x. Pues bien, entonces, a esto de aquí, que se compone en dos partes, a f' x por delta x se le llama diferencial de f de x. Y se anota de i igual f' por delta x. Se anota de esa manera.
a esta parte de aquí, a eso se le llama el diferencial. Y ese diferencial, en vez de decir delta i, se usa el término di igual a f'x por delta x. En otras palabras, ¿cuál es el diferencial de una función i, o si ustedes quieren, de f de x, por supuesto? Es de i o a i, o a f de x, normalmente es la que estamos llamando i, de f de x o de i, como quieran, es f'x por dx. Entonces, el diferencial de una función es su propia derivada multiplicado por el incremento de la función, que es una constante, el incremento de la variable dependiente. Ahora, si i igual x, ¿cuánto vale de i? Si i igual a x, si la función vale de x, de i vale su derivada, que es 1, por delta x. Entonces, este i es lo mismo que x. Entonces, en vez de poner de i, pongamos de i es lo mismo que de x. Mejor, para no armar tanta confusión. Entonces, como i igual a x, queda dx es igual a delta x. Si uno lo lleva acá, mira lo que ocurrió. di, cualquier función o de f de x, es su derivada, f'x, por delta x, que en realidad es de x. Delta x es la diferencial de la función identidad por dx. Aunque sea una coincidencia, si ustedes pasan, esto está multiplicando. di es igual a f'x multiplicado por incremental de x. Pero uno esto, como está multiplicando, y no tiene derecho a pasarlo dividiendo, y le queda di dividido por dx igual a f'x. Ah, pero eso es la derivada. Es como que fuera la derivada. Consecuencia, no se olviden más, que el diferencial de cualquier función, en realidad es su propia derivada, y es f de x, su propia derivada por dx. Cuando uno quiera, en el teorema que viene, cambiar de variable, ocurre lo siguiente. Sea u igual g de x. Entonces, el teorema que no demostramos en la clase pasada, pero lo usamos para hacer cambios de variables y alinear el cálculo de algunas integrales que resultaban muy pesadas y con un cambio se transformaban en primitivas de alguna forma conocidas que estaban en el listado que nosotros fabricamos. Dice, sea u igual g de x. Entonces, la integral indefinida o la primitiva de f u de u es lo mismo que f compuesto con g en x por g' x de x. La forma más hábil, más corta de demostrarla sería, bueno, como u igual g de x, voy a hacer aquí el reemplazo. Y me va a quedar como u igual g de x, construyo su diferencial de u. De u es su propia derivada, es g' por dx, y reemplazo. Y me queda que integral de fu de u
es lo mismo que la integral de f de u, que ahora es g de x, por du, que es g' x de x, que es exactamente eso. Vía diferenciales, este teorema podría demostrarse exactamente de esta manera. Si lo quieren ver de otra manera, doy aquí las pistas porque es muy simple. Uno dice, sea f igual fu de u. O sea f una primitiva de, fu de u. En consecuencia, f' igual f. Y después, como f de u lo cambio por g de x, hacen el traspaso y les queda que f' de u es la derivada, pero es f de g de x. Así que es prima, porque f' de u es f' de g de x. Y la derivada de esto les va a llevar al mismo resultado que ya conocíamos. En otras palabras, para hacer alguna sustitución, cualquiera, como las que hemos visto, y usar este teorema de la sustitución o del reemplazo, generalmente se busca una función que se adapte y de la cual podamos calcular su diferencial o su derivada, reemplazarla y aliviar el cálculo con una función más simple. Ejemplo, voy a repetir algunos de los que vimos. Integral de cotangente x de x. Por ejemplo, es lo mismo que integral de coseno x partido por seno x de x. La experiencia, la práctica, el desarrollo constante, ejercitación constante, eso es lo que le da a uno la expertise para empezar a decir, el reemplazo que conviene es este o este otro, o en fin, empiezan a ver formas de calcular primitivas con reemplazos útiles. Por ejemplo, mirar siempre que de las funciones que participan puede que una sea la derivada de la otra y en consecuencia presenta su propia diferencial. En este caso, si uno hacemos u igual seno de x, como tiene que cambiar todo, en la que voy a poner acá, no puede quedar, hablemos en términos demasiado simples, ni una sola letra x. A ver, se cayó esto. Ahí sí. No puede quedar ni una sola letra x. Y en consecuencia, du es igual a la derivada de seno, coseno, x de x, que prácticamente está esperando. Entonces queda este integral en la nueva variable u se transforma en coseno x de x desde u, partido por seno de x que era u. Y esto es inmediato, porque esto es logaritmo de u. Es decir, logaritmo del módulo seno de x más constante. Así de simple pueden resolverse algunas primitivas como esta y todo el resto de los ejemplos que vimos. Uno que era muy útil, que es de este estilo, era la primitiva de f' de x partido por f de x. En estas funciones, en donde uno se da cuenta que la derivada del denominador en estas fracciones es exactamente el numerador,
el resultado es virtualmente inmediato, se puede calcular. Uno dice, sea U igual f de x. Inmediatamente de U es f'x de x, el diferencial. Igual, y esto queda instantáneamente transformado en la integral de f'x de x es de U. Y esta es U. Lo mismo que descubrimos con la cotangente. Así que esto es logaritmo del módulo de U, mejor, el logaritmo del módulo de f de x. U es f de x más constante. Hay algunas integrales monstruosas que si uno se da cuenta de esto, el detalle queda casi inmediato. Por ejemplo, claro, lo que yo hice, a este denominador le calculé su derivada y lo puse aquí arriba. Pero cuando uno presenta una primitiva como esa, ¿cómo lo voy a hacer si en realidad incluso hay polinomios cúbicos? Claro, en ese caso uno dice como U. Yo lo voy a reemplazar por x cubo menos 3x cuadrado más 7 de U. A ese luego, por si acaso, queda 3x cuadrado menos 6x de x, su primitiva por dx. De manera que al reemplazarlo acá, queda integral de, que justo el numerador queda de U, y abajo queda U. Es decir, logaritmo del módulo de U, en otras palabras. Esta primitiva es logaritmo del módulo de de x cubo menos 3x cuadrado más 7 más constante. Y otras que son un poco más detalladas. Ya por el cálculo habitual. Por ejemplo, integral de estas ya requieren ciertas habilidades, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes y pidiéndole a los profesores auxiliares que hagan lo mismo cuando venga el momento de practicar primitivas. Estas de acá ya no tienen reglas especiales, sino que lo que estamos acostumbrados a hacer de arreglarla, combinarla y usando toda el álgebra de las primitivas para poder mejorarla. Una idea podría ser x cuadrado más 1 menos 1. La eterna fórmula esta es agregarle un 0. Dividido por 1 más x cuadrado de x. Y esto se transforma en una fracción, otra fracción. Sería x cuadrado más 1 partido por 1 más x cuadrado es 1. Menos 1 partido por 1 más x cuadrado de x. Igual. Me interesa que veamos siempre esto. Primitiva de dx, mejor, voy a exagerar, a de 1 por dx, menos primitiva de dx partido por 1 más x cuadrado. Igual. Puse el 1, aunque sea redundante, porque tengo que escribir en lugar de esto, ¿qué tengo que derivar para que me dé 1? Es el concepto eterno de las primitivas. Ah, entonces tengo que derivar x. Ponga x. Esto es x. Hay gente que se confunde y dice que es 0, porque aquí no hay nada. No, si hay, es 1 lo que está ahí presente. La función constante 1. ¿Qué derivo para que me dé 1? X, la identidad.
Si aquí hubiese estado x, tendría que haber puesto x cuadrado medio. Si aquí hubiese estado coseno, tendría que haber puesto seno, etc. Y esta de acá es una de las primitivas que está en la lista. Este es arco tangente. Así que queda 1 menos arco tangente de x más constante. Si quieren verificarlo, deriven. Este les da 1, este les da 1, y este les da menos 1 partido por 1 más x cuadrado, que al sumarlo queda 1 más x cuadrado menos 1, queda solo x cuadrado, partido por 1 más x cuadrado, que es el integrando. Lo de adentro del integral, por nombre, se le llama integrando. Si hay algo dificultoso, jóvenes que tienen el cálculo de primitivas e integrales, es que no hay reglas fijas. Como que uno tiene que acomodarse un poco a ver cómo lo haría o cómo lo hago para tratar de llevarla siempre a primitivas de alguna forma conocidas. En este caso, calcular esta primitiva de acá. Lo primero que uno haría es, oye, voy a derivar el denominador. No vaya a hacer cosa que me dé el numerador y estoy listo porque es el logaritmo de abajo. Pero no, queda, si lo derivo me queda 2x menos 4. Y arriba tengo x más 7. Entonces, ¿saben lo que puedo hacer? Poner un 2 acá y poner 2x más 14, multipliqué por 2, pero compenso con un medio, porque recuerden que las primitivas botan las constantes, sacan las constantes, compenso con un medio. ¿Y para qué está haciendo eso? Para que se empiece a parecer esto de aquí a la derivada del de abajo, aunque no sea todavía la derivada, para usar estas reglas que empezamos a conocer, esa que está ahí arriba. A ver, sería 2x y 2 por 7, 14 y un medio. Y acá queda x cuadrado menos 4x más 5 igual. Un medio de. Como la derivada de esto de abajo. Es 2x menos 4. Acá pongo 2x menos 4 más, ustedes me dirán cuánto. Como era 2x más 14, y yo estoy poniendo 2x menos 4, tiene que ser más 18. Porque 2x menos 4 más 18, 2x más 14. Y queda x cuadrado menos 4x más 5 de x. Igual. Un medio. La primera primitiva queda 2x menos 4, perdón. No quiero que pierdan la división, sería un medio de 2x menos 4, lo voy a separar, como en el caso anterior, porque esta ya la tengo atrapada, ya sé lo que me va a dar. Partido por x cuadrado menos 4x más 5, más 18, x cuadrado menos 4x más 5 de x igual
esta ya la tengo lista. Esta de aquí, esta parte sale un medio logaritmo de x cuadrado menos 4x más 5. Sí, porque la derivada de esto es de x, perdón, de x. La derivada de esto es exactamente lo que está acá, 2x menos 4. Así que, como le creo a esta que está acá arriba, la que habíamos visto, esa, la estoy aplicando acá. Y la otra queda más el 18 de aquí. Fuga de la integral, es una constante. Así que queda 18 dividido por el 1 medio. Y queda la primitiva de x partido por, esto ya sé que es 9, de x partido por esto de acá. Y eso de ahí todavía no lo puedo manejar porque es una expresión cuadrática. Pero sí puedo escribirla como un cuadrado perfecto con esos dos, que sería x menos 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me daría? X cuadrado, aquí está. El doble del primero versículo, menos 4x, aquí está. Pero este tiene un parásito que es más 4, amparado en el 5 queda más 1. ¿De acuerdo? X cuadrado menos 4x más 4 más 1 más tal cual. Y en consecuencia, igual un medio del logaritmo de x cuadrado menos 4x más 5 más 9, y esta de x, y esta de acá, es bien fácil. Claro, cuando las ha hecho varias veces. Si uno de esta de acá hiciera el reemplazo, u igual x menos 2, de u igual de x. U igual a x menos 2, solo x menos 2, de u es la derivada de x menos 2, que es 1, igual de x. Así que esta primitiva de acá, y perdonen lo aglutinado que queda aquí, esta de aquí se puede transformar en la primitiva de u partido por u cuadrado más 1. Recuerden, aquí vine a usar el método de arriba, sería u igual a x menos 2, x menos 2. Du es de x, du es de x. En consecuencia, la primitiva esta se transforma en du partido por u cuadrado más 1, pero esta es arco tangente de u. Así que esto queda 9 arco tangente de u. Pero u es x menos 2, 9 arco tangente de x menos 2. Más constante. Esa es la primitiva. Miren lo que salió. Anticarriles, no debe ser tal o cual cosa. No hay que hacerla. Sería un medio del logaritmo del módulo de eso más 9 veces la tangente más constante. El método de cálculo de primitivas que sigue fórmula de integración por partes. Es otro estilo de integración cuando las funciones se presenten en forma conveniente. Es bien simple. Sean u de x, b de x, funciones. Sin muchas hipótesis por el momento. U de x y b de x funciones.
Entonces, u de x por b de x prima, la derivada de un producto de funciones, esto no es misterio para nadie. Sin duda. Y esto lo podemos integrar, como cuando elevábamos al cuadrado, o como cuando le sumábamos una cantidad, como cuando extraíamos raíz, etc. Y esto lo podemos integrar, y queda la integral de ux bx prima de x es igual a la integral de u prima x bx de x más integral de u de x por b prima x de x. Muchachos, las cosas que usé fueron todas las de la clase pasada, que la integral de una suma es la suma de las integrales, y acá que la integral de una derivada deja el integrando. ¿Se acuerdan que una de las que teníamos que era integral de f' igual f más constante? La integral de una derivada es la función, la que está porque hay que derivar esto para que me dé eso, hay que derivarlo. Entonces, esto de acá queda u de x por b de x igual integral de u' x bx de x más integral de u de x por b' x de x. Y en consecuencia, esta es una famosa fórmula de integración por partes cuando intervienen dos funciones. Cualquiera de estas yo la puedo despejar y diría integral de u de x por b' x de x, dejo esta, y al frente esta espera a esta que pasa restando, sería u de x b de x menos integral de u'x por bx de x, u'x por bx de x. Esta es una fórmula bien famosa, conocida, de integración por partes. Cuando uno descubre que hay un par de funciones, a una le llama u de x, a la otra le llama b de x, y construye este tipo de cosas. A uno le van a pedir la primitiva seca de esta, ¿no? También una fórmula bastante conocida. Se habrán dado cuenta que eso de ahí es el diferencial de la función b corta. Esto es el diferencial. Recuerden que el diferencial de una función es su derivada por el diferencial de la variable independiente de x. Así que esto de aquí se puede entender como db. Y esto que está acá, u' de x, esto de aquí, eso, se puede entender como du. Así que esta fórmula suele verse escrita en muchas partes en forma condensada como integral de u de b igual u por b, u de b, u por db, u por b menos integral v de u. Muchos de ustedes vienen de colegios en donde esto ya lo han intentado hacer o les han enseñado algunas cosas y tienen hasta algunas frases que no las voy a repetir, pero que para esto de aquí, como para memorizarlas, no es necesario. Es como en trigonometría cuando le decían todo sin taco, para acordarse del que el seno, que el coseno, los signos, ¿no? Esta fórmula de acá. Solo se mejora el entendimiento, aprendizaje con ejemplos. Veamos cómo se usa esa fórmula. ¿Cómo se usa para caso más notable? X por L o X de X. Bueno, atacamos, pues. Uno dice U igual dB igual.
tiene que escoger este par de cosas. ¿A qué le voy a llamar u? ¿Y qué lo voy a entender como que ya viene derivado como un db? Pareciera ser cómodo a u llamarle x. Porque de inmediato tengo que construir du, que sería la derivada de x es 1 por dx, que es amistoso. Cuando uno escoge una de las funciones, esta, la suerte está echada, la otra queda clavada, tiene que ser lo que resta, no puedes inventar otra cosa. En consecuencia, db es e elevado a x, de x. El diferencial de todo lo que queda es esto. Esto equivale a preguntarse, ¿qué derivo de b a de x para que me dé e elevado a x? Ah, entonces b es e elevado a x. Sí, porque db es la derivada de e elevado a x por dx. Así lo construyen. No se sientan abrumados por la rapidez con que lo estoy desarrollando. Quiero presentarles el mayor volumen de ejercicios para que ustedes después en la calma los revisen bien y los practiquen mucho. Esto es práctica. Igual, la fórmula dice u por b, o sea, x por e elevado a x, menos integral, y aquí quiera Dios que la que integral que suelte sea más fácil que aquella de la cual partí, porque si queda una integral peor que esta, estoy con el método cambiado. Sería v de u, v es esto, por du que es de x, qué maravilla, e elevado a x de x, igual x por e elevado a x menos primitiva de e elevado a x es e elevado a x más constante. Ya, se acabó. Si alguien tiene dudas, miren lo que ocurre. Derívelo. Y tiene que darle el integrando. Tiene que hacer, no lo hizo mal. La derivada de esto, la derivada de x es e elevado a x, 1 por e elevado a x, más x por la derivada de x que es e elevado a x, menos la derivada de e elevado a x que es e elevado a x, la constante se mueve, se va, esto de que queda exactamente eso, está bien, lo hicimos bien. Hagámoslo mal, no mal, equivoquémonos. Uno dice, ya, pues por partes. Entonces uno dice, a ver, voy a poner u igual e elevado a x de u igual e elevado a x de x. Porque tengo que construir u y de u. Si u hasta acá, allá está de u. Si de b está acá, allá está b. No me queda ni una otra opción de que decir que de b, perdón, la parte de b es x de x. La parte de b la obligo a que sea eso. Y en consecuencia, b igual. Esto hay que verlo siempre así. Es como pensar de b a de x tiene que ser x. En otras palabras, es como una integral chiquitita. ¿Qué derivo para que me dé x? Un medio de x cuadrado. Y nos fuimos. U por b es un medio x cuadrado por e elevado a x, menos, según la fórmula, integral v de u, menos un medio que sale fuera por x cuadrado por e elevado a x de x. Y ahí me doy cuenta, no es que haya cometido un error, sino que la elección de las funciones no fue la adecuada, no mala, la adecuada, porque partí una integral que era así y le empecé a subir el grado, esta es peor que esa. Con una gracia o ventaja.
que uno solo se equivoca una vez, si es que se equivoca. La escogí mal, entonces debe ser al revés. Es mejor U tomarlo como X y la otra lo que quede es elevado a X de X. De esa manera. Integral del logaritmo de X. Qué raro. Aquí no hay elección, no hay otra elección posible. ¿Qué tomo como U y qué tomo como dB? La tengo forma U dB. No me queda otra, porque si tomo como U, si tomo como dB, logaritmo X de X, B es la integral que me está preguntando. Así que la única posibilidad es U igual logaritmo de X de U. El diferencial es decir, la derivada del logaritmo, que es 1 partido por X, de X. dB, ahí es cuando yo les digo la suerte está echada. dB es lo que queda. dB es de X. Si U es logaritmo, dB es de X. En consecuencia, B es X. Claro, si dB es de X, ¿qué derivé para que me diera 1? X. Igual, con esta suerte de elección, tengo U por B, X por logaritmo de X, menos integral V de U. V es X por du, que es 1 partido por X de X. Igual. X, logaritmo de X, menos, ¿cuánto vale la integral de X? La integral de dx, que ahí es donde, bueno, ¿qué le voy a hacer? Si estamos en un paro, no puedo tener respuesta, yo lo entiendo, pero ahí es donde como que me intranquilizo porque no sé si realmente lo están entendiendo. Espero que sí. ¿Qué derivo para que me dé 1? X. Más constante. Qué curioso, esa es la primitiva del logaritmo de X. Esto es lo que tengo que derivar para que me dé el logaritmo de X. Esta es la integral del logaritmo de X. Ustedes lo derivan para comprobarlo, matan C, y que a la derivada del logaritmo de X, la derivada de X es 1, que al logaritmo de X. Logaritmo de X. Más X por la derivada del logaritmo, más X por 1 partido por X. Y mira la derivada de X que es 1. Como esto también es 1, se va y queda exactamente el logaritmo de X. Está bien, muy bien. Integral de X elevado a b en el logaritmo de X. ¿Qué gracia tiene la integración por parte? Que permite muchas veces construir fórmulas en función de una variable n. Y le da una fórmula que cualquiera que sea n, después uno reemplaza el valor de n y le da el valor de la primitiva. Por ejemplo, X elevado a n el logaritmo de X. Uno dice, a ver, U de B. Siempre es así. U de B. Si alguien prefiere usar la fórmula que está escrita más arriba, está ya de acá. Por supuesto que la elección es una es U de X y la otra es B' X de X. Pero si B' X de X es ciertas cosas, B es la integral. Es lo mismo, es cosa de entenderlo bien que es lo que están haciendo. Al final, no debería darles este consejo, pero al final resulta ser bueno, hay que automatizarse un poco en este tipo de cosas, hacerlo siempre de una manera. Bien, veamos. Se me ocurre que una buena táctica sería U igual
logaritmo x de u, 1 partido por x de x. Alguien pensará, parece que no es buena táctica porque no le quedó otra que de b sea x elevado a n por dx. Eso es de b. Porque al b es la primitiva de eso. Voy a empezar a subir el grado. No se preocupe. Este lo va a defender. Queda xn más 1 partido por n más 1. Si de b a de x es x elevado a n, b es la primitiva de x elevado a n, que ya lo vimos, la primera de la lista es x elevado a n más 1 partido por n más 1. Entonces esto nos queda u por b, xn más 1 por logaritmo de x partido por n más 1. Es el producto de este por este. Menos este por este. V de u dentro del integral. Inmediatamente fuga del integral 1 partido por n más 1. Esto. Y queda al interior del integral x elevado a n más 1 partido por x. Aquí bueno queda x elevado a n. A ver, lo voy a escribir. xn más 1 partido por x de x. Igual xn más 1 por logaritmo de x partido por n más 1 menos xn más 1 partido por x. Recuerden que esto de aquí adentro no es otra cosa que eso, no es otra cosa que x elevado a n, cuya primitiva es xn más 1 partido por n más 1. Así que queda xn más 1 partido por n más 1 al cuadrado más constante. Tal cual. Entonces queda una función para todo n natural. De hecho, si les preguntan cuánto vale la primitiva de x elevado a 40 por logaritmo de x, vale x elevado a 41 por logaritmo de x partido por 41 menos x elevado a 41 partido por 41 al cuadrado. Tonteras, en fin. La única si x vale menos 1. Si n igual a menos 1, distinto de menos 1, miren lo que quedaría. Queda que y sería la integral de logaritmo de x partido por x de x. Y ahí ya no es. Si quieren lo hacen, intentan hacerlo por partes, pero da la impresión que sería algo un poco más simple si uno hace una sustitución adecuada. Basta con que uno haga la sustitución u igual 1 partido por x. No, ni siquiera eso. U igual logaritmo de x. Y de u sería 1 partido por x de x. Así que esta integral se la transformaría en u por du. Qué fácil, ¿no? A veces uno le achunta. U igual logaritmo de x. Y el diferencial es justo de x partido por x. Así que esta queda u de u, es decir, un medio de u cuadrado, es decir, un medio de logaritmo de x al cuadrado más constante. Para esta. Volvimos al método anterior. Si no se convencen, derívenlo. ¿Cuánto vale la derivada de eso? 6 ya lo vamos a notar la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de eso? Vale un medio por la derivada del logaritmo al cuadrado, primero es 2 por logaritmo de x, por la derivada del interior, que es 1 partido por x. Se van los dos y queda el logaritmo de x partido por x, que es integral.
Así. Vamos a una última gracia de la integración por partes. No quiero borrar el... Ejemplo, fórmulas como esta, que se conocen como integrales recursivas. Vale decir que uno llega a una fórmula sin que remate la integral completa, pero la puede empezar a reciclar hasta llegar a lo que por último le interesa. Y su n en la primitiva, estas son de las normalmente preguntadas, y su n es, por ejemplo, x elevado a n por e elevado a x de x. La que hicimos recién, esa de arriba, también podríamos haberla llamado i sub n. Pero dio un resultado cerrado, como este final, que no quedó en una fórmula que empezara a reciclarse. En cambio, este sí. Y en muchos casos, como este dice, la pregunta es deducir una fórmula que haga depender i sub n con i sub n menos 1 o i sub n más 1, en fin, de manera que quede una fórmula que uno empiece a recalcularla, retroalimentándola. Ya me van a entender. Veamos. U igual x elevado a n de u es la derivada. El diferencial es la derivada. De u es n por x elevado a n menos 1 de x. No queda ninguna otra posibilidad que de b es e elevado a x de x. E elevado a x de x. B es e elevado a x. ¿Y qué es lo que quedaría? U por b. E elevado a x por x elevado a n. Menos integral v de u. Integral v de u. El n sale fuera y queda x elevado a n menos 1, que está acá, por e elevado a x de x. Pero si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es prácticamente la integral de la cual partí degradada en 1. Así que si esta es i sub n, esta sería i sub n menos 1. Y en consecuencia, la fórmula que me están pidiendo, entonces, no es que esté rematando el cálculo, sino que estoy diciendo que i sub n, que es esta fórmula de la cual partí, es igual a x elevado a n por e elevado a x menos n por i sub n menos 1. Para todo n mayor o igual que 1. Hay una sola que no conozco. Para n igual 1, perdón, sí, mayor o igual que 1. La única que no conozco es i sub 0. ¿Qué pasa con i sub 0? Si n igual 1, i sub 1 es igual a x por e elevado a x menos 1 por i sub 0. Pero i sub 0 no la conozco. Esa es la única que yo tendría que calcular para que esta fórmula funcione siempre. Es decir, x por e elevado a x, i sub 0 es la integral de, si n igual 0, la integral de e elevado a x de x. Es decir, e elevado a x. Con eso yo empato y digo ya, ahí las conozco todas. Y parto. ¿Cuánto vale, si quisiera, cuánto vale i sub 1? Vale x por e elevado a x menos 1 por i sub 0, que vale e elevado a x. ¿Cuánto vale i sub 2?
x cuadrado por e elevado a x por 2 por e, y sub 1, pero y sub 1 lo acabo de calcular, y empieza a reciclar la fórmula. La pregunta clave que se les va a hacer, si es que se les hace alguna de estas, es que deduzca una fórmula de recurrencia entre la integral propuesta y sub n y las integrales rebajadas o aumentadas, puede ser y sub n más 1, por supuesto. Una proposición para ustedes. Y una combinada doble. Y sub m, m es la integral de x elevado a m por logaritmo de x elevado a n de x. Una sugerencia, los acompaño y se van a dar cuenta que empieza solo a caer el grado. Hagamos u igual logaritmo de x elevado a n. Consecuencia de u es n por logaritmo de x elevado a n menos 1. Repito, n por logaritmo de x elevado a n menos 1 por la derivada del argumento que es 1 partido por x. No queda ni una otra opción que de b valga lo que falta. Sería x elevado a m de x y en consecuencia b es x elevado a m más 1, m más 1 partido por m más 1. En consecuencia, la integral i, m, n, que depende de los naturales m y n, que están acá, sería u por b, x, m más 1, partido por m más 1, que está aquí, por logaritmo de x elevado a n, menos v de u. V de u queda n partido por m más 1, n partido por m más 1, que salta afuera, integral de este logaritmo de x elevado a más 1 por x elevado a m más 1 partido por x. Estoy haciendo las simplificaciones. X elevado a m más 1 partido por este x queda x elevado a m, porque m más 1 partido por x lo deja solo en m y queda logaritmo de x elevado a n menos 1. Esta es la gracia, jóvenes, que logré respetar el m con el que partí, pero la parte del logaritmo empezó a rebajarse, porque tenía el logaritmo de x elevado a n, y aquí quedó elevado a n menos 1. Así que esta integral sería i sub m, n menos 1. Si esta partió siendo i sub m, n, esta es i sub m, n menos 1. Así que uno ya sabe que reciclando este procedimiento va a empezar a gastar el n-1, n-2, n-3, hasta que quede n-n y quede i sub m, 0. ¿Y cuánto es i sub m, 0? I sub m, 0 es x elevado a m y acá 0, que es puro x elevado a m, que es una potencia. Y con eso llega a una fórmula exacta. No digo que son cortas, pero así uno empieza a rebajarla, con eso se da cuenta. ¿En qué consistió todo? En no haberse equivocado en la elección del u y del db. Si lo hace al revés, probablemente se va a meter en un lío, pero se corrige solo una vez. Ese es el método de integración por partes, escuetamente visto. Hay varias primitivas.
cuando corresponda, muchachos, cuando volvamos a las clases auxiliares y de alguna forma a la normalidad, las clases, sobre todo las clases auxiliares sobre la práctica de estas cosas, son imperdibles, hay que verlas porque se les van a dar métodos y se les va a ejercitar y se les va a follear. Un consejo, sustituciones recomendables. Estar en el apunte, pero de alguna forma explicarla. Cuando en la integral que nos están preguntando aparezcan expresiones como las del tipo que voy a indicar, se aconseja la sustitución que se dice a continuación. Sería ¿por qué se recomiendan estas cosas? Porque alivian muchísimo el cálculo en algunos casos. Muchachos, por ejemplo, a uno le pueden decir, yo les voy a acompañar hasta una cierta instancia, pero en fin, calcular la primitiva de x cuadrado partido por raíz de a cuadrado menos x cuadrado de x. Cuando aparecen formas de este estilo, la recomendación es usar alguna trigonométrica como esta. ¿Cuál es la gracia? La van a ver al tiro. Que si yo pongo en vez de x a seno phi, aquí me va a quedar a cuadrado menos a cuadrado seno cuadrado phi. El a fuga como factor común y queda 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado. Y la raíz de coseno cuadrado es coseno. Es un gran alivio. Por ejemplo, intentemos esta. Uno dice ya, x igual, voy a hacer cambiar a seno phi. No pueden olvidar que dx es igual a coseno phi de phi. Es decir, todo el cambio nuevo. Esta es la integral i. Igual, con el cambio quedó x cuadrado, sería a cuadrado seno cuadrado phi. A cuadrado seno cuadrado phi. Por dx, que es a coseno phi de phi. Dividido por, pongamos acá el de phi, dividido por raíz de a cuadrado menos, aquí viene la ventaja de cualquiera de estas formas que la alivia mucho con alguno de estos cambios. Repito,
Si es a cuadrado más x cuadrado, conviene a tangente. ¿Por qué a tangente? Porque quedaría a cuadrado más a cuadrado tangente cuadrado. Pero 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Y si trabaja un radical, empieza a aliviarlo al tiro. O una forma hiperbólica. Seno hiperbólico de t. Claro, porque a cuadrado más seno cuadrado hiperbólico de t es coseno hiperbólico de t. Acuérdense la ley fundamental de la hiperbólica. Lo mismo esta de acá, que está al revés, con este tipo de sustitución. Práctica, práctica, práctica. Sería a cuadrado seno cuadrado phi. Muchachos, esto sale un a para afuera y queda 1 menos raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y raíz de 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, es raíz de 1 menos seno cuadrado, solo por esta vez, sería a 1 menos seno cuadrado, raíz de coseno cuadrado, es decir, a coseno phi, que se va este con este, y queda igual a cuadrado, que sale fuera de seno cuadrado phi de phi. Y esta de aquí ya es de las conocidas, o se puede aliviar conociéndola. Esta de aquí, pasando al ángulo doble, esta de aquí es 1 menos coseno de 2 phi partido por 2, con eso la pueden integrar. Esa es la utilidad de este esquema que está acá. Les voy a parecer latero, pero es práctica, práctica, mucha práctica, y se van a encontrar con algunas que ya han hecho, en fin, que no son nada del otro mundo. Último método, separación en fracciones parciales. Separación en fracciones parciales. Que era lo que yo quería que viéramos. Se desea integrar funciones racionales Rx de la forma P de X partido P. Este es polinomio y este es polinomio. Con el supuesto, por supuesto, sea grado de P menor o igual que el grado de Q. Si el grado de P es mayor que el grado de Q, hay que hacer la división primero y la parte del resto que queda, esa tiene grado menor y se integra de esta manera. Vamos a suponer que R de X es de la forma polinomios de este estilo, en que, repito, m es menor a lo sumo igual que n. En otras palabras, el polinomio del numerador tiene en general menor grado que el del denominador. Y vamos a aceptar que p sub m, que q de x, viene factorizado
en sus raíces. De la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes que esto es Bn, que es el coeficiente principal, y queda x menos R1 elevado a alfa 1 por x menos R2 elevado a alfa 2 por x menos, no sé qué letras, x menos R sub s elevado a alfa sub s por, ya vamos a aclarar que son cada uno de estos factores, x cuadrado más b sub 1 x más c sub 1 elevado a beta 1 por x cuadrado más b sub 2x más c sub 2 por beta sub 2 por hasta por supuesto que esto es una generalización casi odiosa, en que R1, R2 hasta RS son las S raíces reales distintas, en que R1, R2, RS en R son raíces reales de multiplicidades alfa 1, alfa 2, alfa S. En otras palabras, esta raíz aparece alfa 1 vez, 2 veces, 3 veces, 15 veces, la misma R1, aglutinada en esta. Esta raíz real aparece 4 veces. Esta raíz aparece a lo mejor una vez. Y de aquí para adelante, estos son polinomios irreductibles. Y x cuadrado más b sub i, x más c sub i, son irreductibles. En otras palabras, que no se pueden reducir a dos raíces reales. ¿Por qué? Porque las tienen complejas. Son polinomios de segundo grado que tienen las raíces complejas. Recuerden que como estos coeficientes son reales, si un polinomio tiene una raíz compleja, instantáneamente tiene la conjugada. Acuérdense de álgebra. En consecuencia, estos son polinomios irreductibles con beta sub i sus multiplicidades. Ahí está. Entonces, no vamos a dar, igual que en el apunte, no vamos a dar la demostración de dónde viene la separación de esto, de dónde viene la separación, pero sí vamos a indicar cómo se separa cada fracción de este polinomio. Como el polinomio yo lo voy a escribir de esa manera, el polinomio P dividido por el polinomio Q, factorizado ya en sus raíces reales con sus multiplicidades y complejas irreductibles con sus multiplicidades, se separa de tal manera. Por cada, este es un teorema larguísimo que toma varias clases, no lo demostramos, lo explicamos nomás. Por cada término
x menos r sub i elevado a alfa sub i, aparece la suma de alfa sub i fracciones del tipo eso que está ahí, convengamos. Para quien lo ve por primera vez puede ser tan confuso que no entiende nada. A mí me pasó. Se trata de lo siguiente. ¿Cómo separo yo? Y no hay nada mejor que esa frase que establece que el movimiento se demuestra andando. Escribamos un ejemplo. Y queremos ver cómo se podía separar en fracciones parciales una fracción en donde el denominador sea un polinomio que ya viene factorizado o que nosotros lo factorizamos. Por ejemplo, imagínense que esto es P de X, R de X es P de X dividido por, recuerden que esta es la que queremos integrar, dividido por X menos 1 al cuadrado, por X menos 7, por X cuadrado más 1 al cubo, por X cuadrado más 2X más 9 al cuadrado. Primer detalle, tienen que aparecer constantes arbitrarias, tantas como el grado de este polinomio. Este polinomio es de grado 2, 3, 6, son 9, y 4, 13. Este polinomio es de grado 13. Tiene que aparecer 13 constantes, iguales.
los términos de este estilo, que tienen raíces reales, tienen en su numerador, tal como está ahí arriba, una pura constante, y los que tienen términos irreductibles, dos constantes, una por x, la otra libre. Entonces, para este término, primero sería a partido por, voy a usar el abecedario, no a sub i, b sub i, para no. A partido por x menos 1, más b partido por x menos 1 al cuadrado. Ahí está, se agotó, ahí llegó, tal como es, más el que sigue es este, 1 partido por x menos 7, sería c partido por x menos 7, y se agota de inmediato, más. Ahora vienen los irreductibles. Este es irreductible, las raíces son i y menos i, son complejas, lo mismo que este. Entonces sería más a, b, c, d, x, más e, x cuadrado, más 1, más a, b, c, d, e, f, x, más g, partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, más fg hx más y partido por x cuadrado más 1 al cubo. Al cuadrado, con esta. Siempre un binomio lineal de x más c, son constantes por calcular. Fx más g, hx más y, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, hasta agotar la potencia. Más, y a la última que queda es esta al cuadrado, que sería hi jx más k, partido por x cuadrado más 2x más 9, y más x cuadrado más 2x más 9 al cuadrado, en que arriba lx más l. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 constantes para el grado 13. Cuando uno logra separar esto de esta manera, lo que en realidad ha hecho es eso aquí. Esto es inintegrable. Pero si esto lo logra separar de esta manera cuando ha calculado las constantes, la integral de una suma es la suma de la integral, y esta es al tiro logarítmica, esto es potencial, esto es logarítmica, esto tiene un arco tangente, todas se pueden de alguna forma calcular después. Esa es la gracia de este sistema. Hay que saber calcular cada una de las participantes después. Un ejemplo directo, práctico. Rx es igual a 2x menos 5 partido por x cuadrado más 1 por x menos 2 al cuadrado. Ya. Un ratito me queda. Igual. ¿Cómo la separo? Voy a partir con esta de acá, sería ax más b partido por x cuadrado más 1, y se muere al tiro. Más, cambio este de acá, los cuadráticos, pero son de raíces reales, sería a, b, c partido por x menos 2 más d partido por x menos 2 al cuadrado. Y se agotó. Y siendo segundo grado, cuarto grado, 4 constantes. Ya. ¿Y cómo se calculan las constantes? Dos métodos. Uno que es bien práctico. Bueno, al integrar esto, uno después integra. Esta de aquí es logarítmica. Esta de aquí es una potencia. Es x menos 2 elevado a menos 2. Así que se eleva a menos 1 partido por menos 1. Este de aquí se divide en dos. Una parte es logarítmica y la otra es arco tangente. Todas son calculables. Pero ¿cuánto valen A, B, C y D? Vean, si yo recuperara el denominador, tendría que ser x cuadrado más 1 por x menos 2 al cuadrado, que sería exactamente este mismo denominador. Pero ahora sería
¿Cuánto vale a x más b? Sería a x más b, x cuadrado más 1. En este denominador cabe x menos 2 al cuadrado veces. Entonces sería x más b por x cuadrado menos 4x más 4. Repito, x cuadrado menos 4x más 4. Más c, que cabe x menos 2 veces en esto, quedaría c por x cuadrado más 1 por x menos 2. ¿Cierto? En esto cabe x cuadrado más 1 y todavía le falta un x menos 2 que multiplica a c. Estoy sumando fracciones. Y más d, cuyo denominador es x menos 2 al cuadrado, que está x menos 2 al cuadrado y queda por x cuadrado más d por x cuadrado más 1. En consecuencia, muchachos, este polinomio, que tiene involucradas a todas las constantes, tiene que ser este mismo polinomio. Y dos polinomios son iguales cuando sus coeficientes de 1 en 1 son iguales. En consecuencia, coeficientes. Acá van a aparecer x al cubo, x al cubo, x al cuadrado, x y constantes. X al cubo, aquí, sería a más c. X al cubo acá, ninguno, 0. X al cuadrado, ojalá no me equivoque, x al cuadrado sería menos 4a más b menos 4a más b menos 2c más b igual a calma al cuadrado, 0. Coeficientes de x, 4a menos 4b, 4a menos 4b, aquí no hay. Ah, sí hay, sería c, 1 por x por c, c, más c, más c, y aquí no hay, y acá sería 2. Y términos libres, aquí sería 4b, aquí sería menos 2c, y acá tendríamos más d igual menos 5. Un sistema lineal de 4×4, no les digo que ustedes lo pueden resolver, claro. Si quieren le meten matrices, lo que quieran lo van a resolver, pero de aquí salen todas las constantes que las retornan acá y queda la función racional debidamente distribuida. Ese es el primer método. El segundo método, segunda forma, es este polinomio, identificarlo con este. Y como son dos polinomios que tienen que ser iguales, uno puede meterle valores porque los dos tienen que responder con el mismo resultado para ambos valores. Por ejemplo, recuerden, esto voy a comparar este polinomio con este que está aquí. Los otros los puentes transitivos que los separé. Por ejemplo, valor útil, valores útiles. ¿Qué valor produce, por ejemplo, aquí? Recuerden que esto es x menos 2 al cuadrado. Lo voy a escribir de nuevo eso. Esto es x menos 2 al cuadrado. ¿Qué valor es aquí? Es el que hace más daño, por así decirlo, porque mata varios valores. Por ejemplo, x igual 2. Para x igual 2, esto se muere, esto se muere, ¿verdad? Esto se muere y queda
que aquí sería 2 por 2, 2 por 2 menos 5, 2 por 2 menos 5, tiene que ser igual a 0 más d por 5, no, mejor, 2 al cuadrado más 1. Para ponerlo bien, sería, entrando con el 2 acá, 2 por 2 menos 5, el lado izquierdo, 2 por 2 menos 5, y acá quedaría 0, 0, 2 al cuadrado más 1, 2 al cuadrado. Es decir, 2 por 2 menos 5, 4 menos 5, menos 1, igual 5D. Así que D igual menos un quinto. Pucha, que salió fácil. En vez de este tremendo sistema, pero es para uno. Retorno D acá y a lo mejor ahí se alivia y ya puedo calcular esto en forma más fácil. La otra forma es meterle cualquier valor en C, los complejos. Por ejemplo, ¿quién mata a este? A este lo mata el complejo I, porque I cuadrado vale menos 1. Así que este se muere y solo queda este. Y quedaría A por I más B igual a I menos 2 al cuadrado es igual a 2I menos 5. Complejo versus complejo. Parte real igual parte real, parte imaginaria igual parte imaginaria, y ahí salen más datos. Con esto que el Pato y Javier lo van a explicar exhaustivamente, haciéndoles más ejercicios, nosotros por lo menos damos por terminada la parte cálculo de primitivas, y ya en la clase del viernes estaremos partiendo con la integral de Riemann, que es media pesadita en algunas cosas, pero en fin, ya nos arreglaremos. Me pasé un poquito, perdónenme.
Yeah.